Cuando un pasado ocurre antes que otro pasado, le llamamos pretérito pluscuamperfecto. Yo sé que esto suena un poco complejo, pero después de este video van a ver que es súper fácil. Hola a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Paulina, soy de la ciudad de Medellín, en Colombia, y soy su tutora de español de Learning Spanish by Cross. Bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy, como les estaba comentando al principio, vamos a aprender el pretérito pluscuamperfecto. Paulina, ¿qué es eso? Ese nombre está muy enredado, esa palabra está muy larga. No se preocupen, todo va a estar bien. Lo que pasa es que cuando estamos contando una historia en pasado, pasaron varios acontecimientos. Pasó una cosa, luego otra cosa, luego otra cosa. Pero para poder identificar este orden, usamos este tiempo gramatical. Ya a medida que avancemos en el video les va a quedar mucho más claro, se los prometo. Ahora, si ustedes no saben muy bien cómo hacer un pretérito simple, les recomiendo que vayan al canal y busquen en el video donde hablamos de los pretéritos para que puedan entender mejor este tema, porque este tema combina ambos. Entonces es importante tener esa claridad primero. Entonces, el pretérito pluscuamperfecto se usa para hablar de algo que ocurrió antes de otra acción pasada. Esto es muy común encontrarlo, por ejemplo, en novelas, por ejemplo, en cosas literarias. Un ejemplo aquí, cuando llegué a casa ya había llovido. Ese ya había llovido es el pretérito pluscuamperfecto. Primero llovió, después llegué a la casa. Pero ambas acciones sucedieron en un pasado. Pero para establecer ese orden de que primero hubo lluvia, digo, cuando llegué a la casa ya había llovido. Entonces, este pluscuamperfecto lo formamos con las palabras había, habías, había, habíamos, habían y un participio pasado. Ejemplos. Yo había comido. Tú habías salido. Ella había olvidado la llave. Todo esto de, ay, pero cuando uso había y cuando habíamos, depende, como siempre, en el español del pronombre que estemos utilizando. Para que este tema nos quede un poco más claro, y como les dije que este tema se encuentra mucho en los libros, en frases de libros, les voy a leer una historia corta y luego vamos a entrar a analizar los momentos en los que usan este tiempo verbal. ¿Listo? Marta se despertó tarde. El reloj marcaba las 8:30. Su clase de yoga empezaba a las 9. Corrió a la cocina, pero se dio cuenta de que no había pan. Fue a ducharse, pero se había acabado el agua caliente. Buscó su ropa deportiva, pero la había dejado en casa de su amiga la noche anterior. En ese momento, Marta pensó, si hubiera preparado toda noche, esta mañana habría sido diferente. Al final decidió no ir a yoga. Se hizo un café, puso música y dijo en voz alta, bueno, al menos me había despertado. ¿Qué sucedió? En este cuento usamos el pluscuamperfecto para hablar de cosas que ya habían pasado antes del momento que Marta se despertó. Por ejemplo, se había acabado el agua caliente. Primero se acabó el agua, después ella quiso ducharse. Había dejado su ropa en casa de su amiga. La dejó el día anterior, por eso no la encontró por la mañana, pero entonces, listo, pasó primero que dejó la ropa en casa de su amiga. Había preparado todo anoche. En condicional, esta acción no ocurrió, pero si hubiera pasado, su mañana habría sido mejor.
Vamos a practicar un poco esta conjugación del pluscuamperfecto. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Ha sido tan complejo como se escucha o ya va siendo un poco más claro para ustedes cómo funciona este tiempo verbal? Yo les voy a decir la frase, el verbo y ustedes me van a decir cómo quedaría esa frase. Vamos con el verbo empezar. Cuando llegamos al cine, la película ya. Cuando llegamos al cine, la película ya había empezado. Vamos ahora con el verbo comer. Yo no tenía hambre porque ya había comido. Yo no tenía hambre porque ya había comido. Ella no encontró su libro porque lo, verbo dejar, en la oficina. Ella no encontró su libro porque lo había dejado en la oficina. Había dejado. Nosotros no pudimos entrar porque, verbo cerrar, las puertas. Nosotros no pudimos entrar porque habían cerrado las puertas. ¿Habían por qué? Porque aquí ya tenemos un plural, las puertas. Verbo hacer. Ojo que este es un verbo irregular. La conjugación de hacer es diferente. Tú ya la tarea cuando te llamé. Tú ya habías hecho la tarea cuando te llamé. ¿Qué aprendimos hoy con este video? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que explicamos. El pluscuamperfecto sirve para hablar de acciones anteriores a otras en el pasado. Entonces, cada que nosotros estemos hablando de una historia que sucedió en tiempo pasado, para establecer el orden y que nuestra historia suene mucho más fluida, mucho más natural, vamos a usar esta forma, el pluscuamperfecto. Yo sé que el nombre de esta conjugación suena terrible, pero como vieron, es un poco más sencillo de lo que parece. Entonces, también lo van a encontrar mucho en libros. Si tienen algún libro en español, pónganse en la tarea de analizar qué frases están en pluscuamperfecto y las van a señalar, las van a estudiar y de esta forma va a ser muchísimo más natural para ustedes este tipo de conjugaciones y tiempos verbales. ¿Cómo formamos este tiempo verbal? Con el verbo haber conjugado según cantidad y género, el pronombre, en imperfecto y también usamos un participio. Ya saben, es muy útil para contar historias, explicar causas, mostrar el orden de los eventos y recuerden que palabras como ya, todavía no, cuándo, después de qué, son las que nos van a ayudar y nos van a guiar a saber qué fue lo que ocurrió primero y cuál es el verbo que debemos conjugar. Una vez ustedes practiquen bastante, esto va a ser muchísimo más natural para ustedes. Recuerden que todo es de práctica, hagan el ejercicio que les dije, busquen un libro en español. Si no lo tienen en físico, pueden buscarlo digital y señalen esas partes que están en pluscuamperfecto y analicen cuándo se usa. Y pónganla en práctica también. Entonces, ya saben, si necesitan practicar este tiempo verbal, tenemos club de conversación todos los miércoles donde podemos empezar a usar estos tiempos verbales y que ustedes mejoren en su habla y que sea más natural armar las frases en su cabeza. También no se olviden de suscribirse al canal, dejar su me gusta
dejar un comentario usando una frase con el pluscuamperfecto. Por ejemplo, yo había olvidado, él había salido, nosotros habíamos comido. Denme un ejemplo que ustedes tengan de este pluscuamperfecto, si ya lo conocían, si no lo habían estudiado. Si también tienen alguna sugerencia de tema o algún comentario, pueden dejarlo, los estamos leyendo constantemente. Activen la campana de notificaciones para que no se pierdan estos videos. Recuerden que tenemos algunos enfocados en gramática, en vocabulario, hay otros de pronunciación. Los que asisten al club de conversación saben que me encanta, por ejemplo, los trabalenguas. Tenemos ya varios videos de trabalenguas en el canal. También tenemos algunos culturales para aprender un poco más sobre Latinoamérica, que es tan diversa y que el español obviamente está muy conectado con toda esta región. Espero que este video les haya servido. Cualquier duda también la pueden dejar en los comentarios y la resolvemos. Eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.